¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Ya estamos en línea, listos para empezar otro episodio más de nuestra serie Cara a Cara con Dios. Estamos analizando la vida de Moisés. Bienvenidos todos, qué gusto. Gracias a Dios que podemos estar un lunes más. Ahorita sí venimos así como con las prisas, hay un tráfico espantoso. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Espero que todos ustedes estén muy bien. Tanto en Facebook como en Instagram, si todo se ve bien, si todo se escucha bien, ponme un dedito arriba y así sabré que podemos empezar con tranquilidad. Ya saben que el internet no tiene palabra de honor y pues con el clima de acá, de la ciudad, pues menos. Así que bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Vamos a seguir la voluntad y su dirección, la voluntad y la dirección del Espíritu Santo, a ver si logramos acabar hoy con las excusas de el buen Moy. Así que bueno, pues vamos a empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar con bien, Señor, porque nos permites conectarnos, nos permites estar en línea, nos permites escuchar de tu palabra, de tus enseñanzas. Gracias, Señor, por todos los avances tecnológicos que has permitido que la humanidad tenga para poder expandir tu palabra y poder llegar a lugares y a personas que nosotros quizá ni imaginamos. Hemos estado muy contentos con todo este tiempo de enseñanza en los lunes, Padre, y te pedimos que sigas siendo tú mostrándonos la verdad que hay en tu palabra, en las escrituras. Espíritu Santo, que seas tú sobre este estudio, guiándonos a toda verdad, a todo pensamiento conforme a tu voluntad, que nosotros podamos comprender que hay cosas muy profundas en tu palabra y que necesitamos nosotros aprenderlas, necesitamos saber de ellas con el fin de crecer espiritualmente, que nuestra fe sea fortalecida y poder servir a todos los demás. Así que Señor, queremos que tu presencia sea como cada lunes en este estudio. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Pues ya, a ver, vamos a seguir adelante. Abre tu Biblia ahí en Éxodo, estamos en los primeros capítulos apenas, ¿verdad? Pero ya cuánta sabiduría tenemos de parte de Dios. Hoy vamos a analizar eh, la segunda, la segunda excusa que puso Moisés cuando Dios le dice, pues vas a tener que ir a liberar a mi pueblo, y Moisés así pues ya se sacó de onda, pero Dios cómo lo respalda y cómo le empieza a decir todas las promesas y todo lo que habrán de ver sus ojos. Y qué padres mensajes la semana pasada acerca también del poder de la gracia que el Señor nos da delante de las demás personas para cumplir sus propósitos, su voluntad, ¿verdad? Y es algo sorprendente que podamos seguir disfrutando justamente de esas bendiciones y que podamos seguir adelante experimentando el poder de Dios. eh, claro, entregando nuestra vida a Él, creyendo en cada una de sus promesas, en que Él es el dador de vida, el que Él es el proveedor, el que Él es quien nos sustenta, que de Él parte la gracia, las habilidades, los pensamientos que en el Espíritu nosotros deseamos llevar a cabo en nuestra vida cristiana, pues también son puestos por el Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer las cosas por su buena voluntad. Esto quiere decir que es voluntad de Dios que nosotros pensemos, meditemos, en este caso en estos estudios, en su palabra, para hacer finalmente su voluntad. Así que, pues bueno, nos deja sorprendidos cada estudio, así que vamos a seguir adelante. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 4. Vamos a ver la segunda excusa de Moisés y si Dios lo permite, veremos incluso la tercera con una aplicación maravillosa y con una enseñanza como siempre cada 8 días. Pues bueno, antes de iniciar, un cafecito. Mm, Mi esposa siempre tiene un café delicioso, todo listo ahora sí. Dice el capítulo 4 en el versículo 1. Después de que Dios había hablado por primera vez con él para decirle que iba a ir él a liberar a su pueblo, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo,
¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán, dice el versículo 5, que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Bueno, vamos a leer hasta aquí y al ratito, si Dios lo permite, seguimos adelante con el análisis. Pues bueno, aquí Moisés, después de haber recibido las promesas de Dios y todo lo que el plan del Señor de lo que iba a hacer, pues vuelve a poner otra excusa, ¿verdad? Vuelve a poner otro pretexto así como de que no, a mí que ni me envíe, ¿no? ¿Para qué voy yo? Él, pues, como habíamos platicado, pues también impresionado por todo lo que estaba sucediendo. Y entonces, lo primero que también piensa Moisés es, pues, es que no me van a creer, ¿no? Quizá en algunos instantes mmm, de estos que tuvo mientras estaba hablando con el Señor, yo creo que a todos nos pasaría decir, ¿estaré soñando? ¿Será que es verdad? ¿Estaré despierto? ¿Será la realidad que estoy delante de Dios, que estoy escuchando la voz de Jehová? Y eso no significa que uno sea incrédulo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a analizar. Pero a veces las cosas de Dios son tan sorprendentes, sorprendentes. Yo acabo de recibir también un testimonio antier de un muy, muy buen amigo mío, eh, de cómo el Señor pues lo ha guardado, lo ha cuidado y ha tenido misericordia de él y ha visto sus planes, etcétera, y el Señor incluso le ha proveído de una forma pues simple y sencillamente milagrosa y de eso que a lo mejor cuando llegamos a los pies de Cristo pues nos cuentan que sucede, ¿no? De que bueno, tú no hagas preguntas, tú solo recíbelo de parte de Dios o recibe esto de parte de Dios. Y sabemos que puede ser así, pero cuando toca vivirlo, cuando nos toca experimentarlo, de verdad que se vuelve algo pues maravilloso y el escuchar los mismos testimonios, híjole, pues dices, sí, ese es nuestro Dios, ¿no? El que nos sorprende, el que llega siempre a tiempo, el que está al cuidado de cada uno de nosotros. Pues yo gozándome con él, lo digo delante de Dios, ¿no? Sorprendido por lo que puede hacer Dios y gozándome con él de las bendiciones que llegaron a su vida. Y puedo dar también testimonio de que pasaron unas horas, ya que esto lo estuvimos platicando en la tarde, en el día y pues a la mañana siguiente, horas después, a mí también me sorprende Dios, ¿no? En lo personal, así que yo le decía a mi esposa, no puede ser más que Dios, ¿no? A pesar de tantas cosas y de la aparente sabiduría que uno tiene para desarrollar algunas, pues llega Dios y nos dice, ¿no? Bástate en mí, aquí estoy, no te voy a abandonar, no te voy a desamparar y es algo maravilloso experimentarlo. Entonces, pues bueno, Moisés, imagínense uno que de oídas, ¿no? De testimonios, se goza con los hermanos que son bendecidos o que dan un testimonio de que Dios está al pendiente de ellos, pues imagínense Moisés estando verdaderamente delante de Dios, que no quiero decir que nosotros no, porque Dios está, por supuesto, en este momento delante de ti, delante de mí, nosotros tenemos en el centro a Jesucristo, pero pues claro que en algún momento pues podemos decir, no, a ver, déjame corroborar, ¿no? A ver si es cierto que no hice o mal algunas cuentas, o a lo mejor leí mal un mensaje, o a lo mejor esto está equivocado, no es para mí,
un documento, no sé, tantas cosas, ¿no? Pues Moisés a lo mejor pudo haber dicho, no, 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 y a mí además, ¿qué me van a creer, no? No porque fuera incrédulo, sino porque pues existía esa parte de carne, ¿no? Que a lo mejor podemos llegar a tener todos. Y dice aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Entonces, debemos de pensar que, y lo vamos a ver más adelante en algunos otros episodios, que pues sí, Moisés tuvo que citar a los ancianos, tuvo que citar a los sabios, a las personas que eran líderes dentro del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y pues lo primero que les tenía que decir, oigan, pues se me apareció Dios, ¿no? Ya con eso, quizá todo lo demás que pudo haber o que tendría que decir Moisés, pues iba a perder sentido, porque justo, aunque sí es una excusa, es algo también válido, entre comillas, lo digo, ¿verdad? Que Moisés dijera, pues es que no me van a creer, o sea, es tan insólito, es tan inverosímil, que yo llegue y les diga, pues acabo de hablar con Dios, lo vi frente a frente, manifestado el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, en una zarza ardiendo a lo lejos, o sea, algo verdaderamente increíble. Decidí ir a investigar por qué no se consumía, quise saber la razón de las cosas y he aquí que escuché mi nombre pronunciarse con una voz eh, de autoridad, dándome órdenes de descalzar mis pies, pues estaba en lugar santo y recibir de parte de Dios la orden de que pues vengo a liberarlos. Entonces le dirán, híjole, pues ¿de cuál fumaste? Presta para estar iguales. De la Golden de Acapulco. Saludos a todos la gente de Acapulco que lo están pasando terrible. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y dejen de estar robando, dejen de estar haciendo cosas que no, tampoco, pues, caray. El mundo le dice karma y la Biblia dice lo que siembras cosechas y no nos estén robando ahí las cosas. Bueno, ya paréntesis. Entonces, pues iba a ser, claro, difícil que le creyeran a Moisés, ¿verdad? Y dijo, no oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová, estás mal, ¿no? Y Jehová, Dios empieza, lejos de reprender en este momento, porque ya lo veremos, en este momento a Moisés, pues le dice, mira, está bien, yo entiendo cómo es mi pueblo, yo entiendo mi creación, entiendo al ser humano, entiendo por supuesto lo que me estás diciendo y sé que puede suceder esto, pero no pasa nada, también tengo todo eso bajo control. Y le da tres señales Dios a Moisés para que pudiera, igual lo repito, lo digo entre comillas, convencer, ¿verdad?, al pueblo de Israel que sí verdaderamente había visto a Dios y que Dios le respaldaba. La forma más maravillosa en la que nosotros podemos sentirnos respaldados por Dios no solamente es nuestro dicho, que nuestra fe lo fortalece, por supuesto, y quienes confiamos y creemos en Dios sabemos que cuando alguien solo de labios puede declarar, como hace un momento dijo un testimonio, pues lo tenemos que creer, ¿verdad? Porque ese es nuestro Dios, o sea, Él sigue siendo ese gran Dios de milagros y ese gran Dios de promesas, ese gran Dios que nos sorprende, pero cuando las cosas se transforman en un momento todavía más allá, en un momento, ¿cómo decirlo?, sobrenatural, pues caray, ¿no? Ya como que las cosas empiezan a tomar más sentido. Y Dios no está enojado con eso, porque Dios le da, repito, estas tres pruebas, estas tres evidencias, dice, pues te tienen que creer, ¿no? Y era un pueblo tan grande, por supuesto, eran bastantes líderes, eran sabios, desde luego, llenos de esperanza por la llegada del libertador. Todo el mundo conocía, por supuesto, a Moisés. Eh, Imagínate que después llega, después de tantos años de estar apacentando ovejas, después de haber asesinado al egipcio con premeditación, alevosía y ventaja, después de haber huido, ya que Faraón se había enterado y buscaba su cabeza, y que llegue y les diga, no, ya había Dios y pues vengo a libertarlos. Yo sigo insistiendo en que esos pensamientos tan inverosímiles a mí me dan una evidencia más clara de que mi Dios es Dios. Pero aún así, a veces no creemos. Y entonces Dios le dice, bueno, yo conozco a mi pueblo.
¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. La vara, el cayado, ¿verdad? Con la que pastorea a las ovejas. Y él le dijo, echa la tierra, y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Imagínense el cuadro. Ya sé que existe la película y muchas veces nosotros tenemos las escenas en la película, pero la palabra de Dios supera cualquier película, ¿verdad? Entonces, Moisés obedece, tira la vara y se convierte en culebra y dice la palabra de Dios que Moisés huía de ella. No estamos hablando de algo instantáneo, en el momento en que tira la vara, se convierte en culebra y después Dios le da la indicación de que la tome por la cola y se vuelve a convertir en vara. Dice que Moisés huía de ella, ¿verdad? Era algo que nos da mucho en qué reflexionar. Porque si huía de ella, quiere decir que la serpiente al menos se le acercaba. No voy a decir que lo atacaba, ¿verdad? Pero si tú ves una serpiente, si tú ves una culebra y toma una ruta distinta a donde tú tienes, pues, o sea, no hay de qué huir, ¿no? Tal cual, no hay de qué huir. Pero si se acerca hacia ti, no sabemos si te va a atacar, no sabemos si solo va de paso, si solamente es curiosa, porque así son los animales. Pues tú huyes, ¿no? Pues yo no me voy a esperar a ver si la triste lombriz nada más quiere ver quién soy o lo que sea. No, uno lo que piensa es que me va a atacar, me va a morder, me va a envolver, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, huye. Entonces, este milagro que sucede con la vara toma sus momentos. No se quedó inerte la serpiente, no sé, la culebra, no se quedó inerte y Moisés viendo, ay, órale, no, la madera se convirtió en un ser vivo, se convirtió en una culebra, no, sino que decía que huía de ella porque esta serpiente se movía hacia Moisés. Entonces, por eso dice que huía de ella. Ahora, aquí es donde a mí me salta una duda y voy a ser de lo más claro y lo más honesto y posible, como siempre lo he sido en cada uno de los estudios, ¿verdad? Pero vean qué cosa tan reflexiva. Moisés estaba delante de Dios. Qué rico café. Moisés estaba delante de Dios. Estaba experimentando milagros desde que lo vio a lo lejos, la zarza ardiendo que no se consumía. Una voz monumental diciendo su nombre, lo que habíamos explicado en los episodios anteriores. Regresa a ti y vuélvelos a escuchar. Estaba él viviendo algo completamente sobrenatural y aún así puso una excusa, puso una segunda excusa y Dios le da la primer muestra para que convencieran, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Moisés ya no tenía duda de que él era Dios y que lo estaba viendo. Moisés ya no tenía duda de la orden, de la misión que tenía que hacer, por eso ponía las excusas. Sabía que era real, por eso decía, no, mejor no, no, ya empezaba a poner ahí sus peros. Pero fíjense cómo es esta situación que dice que la serpiente, perdón, que Moisés huía de la culebra, huía de la serpiente. Si estamos viendo que Moisés iba a ser por completo respaldado por Dios, si estamos leyendo y entendiendo que Dios le estaba encargando algo y que Dios no permitiría que sucediera algo con su vida ni con su integridad, puesto que ya tenía un propósito para él y que habría de cumplirse como un soberano rey que es, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, después de estar viviendo, no estoy diciendo que lo haya hecho mal, no sabría yo cómo a lo mejor hubiera reaccionado, a lo mejor no, de otra manera, no lo sé. Pero sabiendo que estaba delante de Dios y que Dios había convertido esa vara en serpiente, pues ¿a qué le temía? O sea, Moisés no iba a ser mordido, muerto, envenenado por la culebra, por la serpiente. No iba a tener ninguna afectación física, porque entonces diría Dios, ay, ups, ups. No, híjole, la serpiente mordió a Moisés y que se me muere. Es que qué cosa tan absurda. Pero Moisés huía de ella. Yo no estoy diciendo, si Bruno se hubiera encontrado en la zarza y hubiera dicho, a ver, Bruno, Bruno, quita tu calzado, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa y mira, voy a convertir la vara o la baqueta que tienes, que es con lo que yo trabajo, y la convierto
En serpiente yo no estoy diciendo, una serpiente, qué gran milagro, Señor. Seguramente el pueblo de Israel me creerá que me enviaste. No, a lo mejor yo también hubiera salido corriendo, a lo mejor hubiera gritado, a lo mejor hubiera querido agarrar una piedra y darle en la cabeza a la serpiente. No sé, ¿no? A lo mejor con mucho pánico. Y no te voy a dar, no te voy a dar un pensamiento reflexivo de aplicación personal o de aplicación inmediata a tu vida, pero yo sí me puse a pensar, o sea, sabiendo y viviendo en el momento que estaba completamente sobrenatural, pues obviamente la serpiente no le iba a hacer nada. ¿Para qué anda huyendo Moisés? ¿Verdad? Pero es algo que pues, a mí se me hace interesante poder reflexionar. Te repito, no es mi intención que tengas un ejemplo. Esto te podría decir, es que debemos afrontar los milagros y las bendiciones de Dios sin temor alguno y recibirlas tal y como vienen y no titubear ni nada. Eso puedes decirle si te cae un buen empleo, si te cae dinero, si, no sé, si alguien te invita a comer algo, si algún problemilla que tienes por ahí se resuelve y tú pues pero no tienes, no corres ningún peligro, ¿verdad? Al contrario, estás siendo bendecido, estás siendo levantado, estás incluso siendo restaurado, estás siendo respaldado por Dios, o sea, no corres peligro de nada, ¿verdad? Y si no pasara nada, a lo mejor, bueno, pues seguirías esperando en el Señor. Pero estamos hablando de algo que pudo haber atentado contra la integridad de Moisés, y bien te podría decir, nunca huyas de esas culebras, de esas situaciones que Dios ha puesto en tu vida y que transformará en una serpiente. Tómalas por la cola y volverán a ser varas y nada. No, no estoy hablando de una enseñanza de ese tipo. Solamente te quiero hacer reflexionar que estando delante de Dios, ¿por qué habría de huir Moisés de una culebra? Dios no la transformó para que atacara a Moisés. ¿Cierto o no? Bueno, cierro reflexión y seguimos adelante. Versículo 3. Él le dijo, échale en la tierra y la culebra. eh, sí, el 3. Él le dijo, échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Aquí sí te voy a decir algo que es importante. Ya entendimos que Moisés tuvo miedo de la culebra, huía de ella, punto, porque la culebra, repito, se le acercó, a lo mejor no sabía si lo iba a atacar, lo que fuera. Tenía miedo. Y luego le dice Dios que él tiene que acercarse a ella y tomarla además por la cola. Ojo, aquí la serpiente pues obviamente es creada por el Señor, estaba hecha, puesta y diseñada para el propósito de mostrarle a Dios, perdón, a Moisés su poder y que posteriormente se le mostraría incluso a Faraón, etcétera. Pero Moisés tuvo que seguir confiando en Dios y esta sí es una enseñanza importante, que a pesar de que podamos nosotros empezar a recibir bendiciones, o perdón, indicaciones, órdenes de parte de Dios, que pueden incluso causarnos cierto temor, tenemos que poder vencer ese temor y tomar esa culebra por la cola. Si Moisés huía de ella y después Jehová le dice que extienda su mano y la tome por la cola, diría, no, pues como si me estoy echando a correr, ¿qué tal que me muerde la lombriz esta? Y tú, Señor, todavía quieres que la tome por la cola, ¿qué tal que se voltea y me muerde? O sea, Moisés, dentro de sus excusas, pudo haber puesto más pretextos para no obedecer a Dios y tomarla de la cola. Pero te repito, las cosas no fueron instantáneas. Se tuvo que haber transformado la vara, que eso pudo haber sido inmediato naturalmente, en serpiente, pero después tuvo que haber un movimiento de la serpiente que hiciera huir a Moisés. Después tuvo que haber un momento en que la voz de Dios se escuchara una vez más, Moisés, la orden de tomarla por la cola, y tuvo que haber un momento en que Moisés vence su miedo, deja de huir y dice, tengo que hacerlo, puedo hacerlo, pues es Dios quien me está diciendo y quien me está llevando a que lo haga. Él estaba huyendo de la serpiente y Dios le dice, tómala por la cola. Tuvo que haber un momento de reflexión en donde Moisés tuvo que haberse compuesto, por así decirlo,
tuvo que haber reflexionado y decir, claro, esto es de parte de Dios. Lo que Dios diga que haga, eso haré. No correré ningún peligro. Vence su miedo, obedece al Señor, que ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos. Creemos en el Señor, creemos en sus promesas, pero a veces nos llenamos de miedo para realizarlas. Miedo para poder invertir en un negocio que Dios está bendiciendo. Miedo para poder construir una casa, para poder remodelar. Miedo para incluso poder formar una familia, para casarte, para adquirir un bien, para viajar, etcétera. Y Dios te dice, te estoy bendiciendo. Tienes que, como Moisés, poder romper esos miedos y tomar esa serpiente por la cola, porque finalmente no habrá nada, como dice la palabra de Dios, que cada una de sus bendiciones no añade con ellas tristeza. Me vas a decir, entonces mi matrimonio no es bendición de Dios porque de pronto sí nos agarramos y de pronto estamos tristes. No, no estoy hablando de eso. Estamos hablando del proyecto global de Dios para cumplir sus propósitos. Claro que siempre hay adversidad, claro que siempre va a haber problemas, claro que va a haber tristezas. Y no solamente es en el matrimonio, en el área sentimental, también es en el área laboral, en el área familiar, en el área espiritual incluso, ¿verdad? Por eso derramamos nuestro corazón delante de Dios. En el área social, naturalmente, hay tantas cosas que nos pueden entristecer, que nos pueden traer adversidad. Pero Dios dice, estoy llevándote a algo más. Tienes que ser capaz primero de dejar de huir de algo que yo estoy haciendo en tu vida y tienes que ser tú el valiente que se acerque y tome esa culebra por la cola para poder completar este propósito divino que yo tengo para ti. Entonces, esto, la realidad es que sería una gran lección, analizándolo detenidamente. Moisés huía, oye una vez más la voz de Dios, le da una orden, tuvo que él que reflexionar que estaba siendo ordenado por Dios y que Dios se tenía el cuidado de él, y entonces se extiende la mano y vuelve una vez más la culebra a tomar forma de vara, ¿verdad? Dice el versículo 5: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ahí va otra vez y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno y la sacó, y he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno, y él volvió a meter su mano en el seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, es decir, sana, ¿verdad? Entonces, dice Dios, si aconteciere que no te creyeren, no, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea, Dios ya sabía, va a haber quien no te crea, ¿verdad? No sé por qué pueda alguien decir, a ver, el palo ese se convirtió en lombriz y de pronto la lombriz se vuelve a convertir en palo solamente porque Moisés tira la vara, etcétera, ¿no? Entonces, habrá gente que aún viendo milagros no se convenza. Y aquí te voy a decir algo que puede sonar contradictorio, pero ¿sabes qué? También está bien. Porque a lo largo y ancho de la escritura vemos que no solo Dios, el reino celestial, la divinidad, tiene manifestaciones sobrenaturales. También lo tiene el reino de las tinieblas. Y ahí está tanta evidencia de gente que incluso asiste a sus lugares de reunión, cristianos, pseudocristianos, o solo el Espíritu Santo sabrá si lo sé yo o no, donde se ven manifestaciones sobrenaturales que se le atribuyen, esa es la palabra, que se le atribuyen al Espíritu Santo. Y esas manifestaciones espirituales no están ni desde Génesis a Apocalipsis en la palabra de Dios. Y siendo muy precisos, pues no vienen de parte de Dios, vienen del reino de las tinieblas, y la gente ahí está idolatrando al profeta, idolatrando al pseudo profeta, disculpe, al pseudo pastor, al pseudo no sé qué. O sea, y hay un montón de manifestaciones espirituales que no necesariamente tienen que venir del reino de los cielos. Entonces, no estoy diciendo que los hijos del pueblo de Israel, que no iban a creer contundentemente viendo, ya por su dicho no te creo, no me crees, mira, la vara se convierte en serpiente. No, pues tampoco te creo porque
Nosotros debemos de pesar los espíritus, ¿verdad? Debemos de tener ese discernimiento que viene a través del Espíritu Santo para saber si lo que está sucediendo viene de parte de Dios o de parte del reino de las tinieblas. Y de verdad es tan actual. Yo tengo por ahí un libro que se llama Fuego Extraño de MacArthur, que es uno de mis autores favoritos de literatura cristiana, con sus bemoles, por supuesto, sus asegúnes, como decimos también en México, pero que es un muy buen tratado, es un muy buen estudio acerca de la ofensa al Espíritu Santo y cómo la iglesia, y lo digo entre comillas, la supuesta iglesia de Jesucristo, porque esa no sería la iglesia, le otorga, ¿verdad? Le atribuye al Espíritu Santo y algunas manifestaciones, cosas que no están en la palabra de Dios. Es un libro muy interesante que te recomendaría que leyeras, porque si en el lugar de reunión donde tú normalmente te congregas existen este tipo de manifestaciones, huye, porque no es parte de la palabra de Dios ni es parte de las manifestaciones de Dios. Y sí, yo sé que siempre digo, entre más inverosímil parezca, pues más me hace saber y creer que Dios es Dios, pero también hay que tener cuidado porque, te repito, no es solamente el reino de los cielos quien tiene una manifestación sobrenatural, sino también el reino de las tinieblas. Entonces Dios lo sabía y dice, va a haber quien no te crea, bueno, pues les vas a aventar esta segunda señal. Y seguramente no te van a creer porque dice el versículo 8: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la primera señal, te creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Miren, vuelvo a lo mismo. Puede ser que mucha gente sea incrédula y pudo haber, estoy seguro que en el pueblo de Israel también debió haber uno que otro, y se ve después, ¿no? Ya cuando lo analicemos ya después del Éxodo, o la salida del pueblo de Egipto, cómo empiezan a formarse otros dioses, cómo empiezan a dudar. Eso nunca fue una fe convencida ni una fe sólida, ¿no? Fue una oportunidad de salir del esclavismo, pero nunca reconociendo que había sido la portentosa mano de Dios quien lo sacó de ahí. Ya lo analizaremos, pero siempre habrá que aún y con estas señales se convenza. Siempre habrá quien diga que lo que yo te acabo de comentar, que si en tu lugar de reunión hay manifestaciones que no son bíblicas, no me van a creer. Pero pues el problema no es que me crean a mí, el problema es que le crean a la palabra de Dios, que aquí lo dice, ¿verdad? Y que habla de cuáles son realmente las manifestaciones del Espíritu Santo y cuáles incluso no lo son, y cómo hablan de los dones y cómo habla del don de lenguas y del orden y de tantas cosas, pero no, ven milagros y ven que cae polvo de oro, que bueno, y que la risa y que los bailes y hasta el vómito santo, y por favor, o sea, vamos a ser también lógicos espiritualmente. Está bien que estemos despiertos en el espíritu y podamos entender todas las manifestaciones sobrenaturales que vienen de parte de Dios, pero la razón, la lógica, oigan, yo no me imagino a Pedro, a Juan, a Pablo, a Mateo, a Tomás, incluso a Esteban, así cuando estaban llenos del Espíritu Santo, volviendo el estómago, ¿no? O borrachos, porque dicen que el vino santo, por el amor de Dios, o sea, bueno, lean este libro que el autor MacArthur tiene a lo mejor un poco más de paciencia que su servidor para explicarles a detalle por qué eso no está bien. Bueno, y entonces, pues esa es la realidad, más en nuestros tiempos, que está todo lleno de voces, de decir que Cristo lo decía, ¿verdad? Algunos van a decir, ahí está el Cristo, no les creáis. Allá está el Cristo, no les creáis. Van a decir, Él es el Cristo, no les creáis. Y no es porque una persona en sí se diga, yo soy Jesucristo, que los hay. Y no les voy a decir quién es para que no se estén metiendo ahí en internet a perder el tiempo. Mejor lean la palabra de Dios antes de leer la vida de todos estos herejes, sino que hablaba el ungido, el Cristo, el ungido. Cristo significa ungido, ¿verdad? Y porque hace señales y porque hace prodigios. Caray, el reino de las tinieblas lo sigue haciendo en este momento. Entonces, no hay nada de malo. Como yo también les he dicho, cuando yo oro al Señor y que quiero escuchar claramente su voz, le digo, Dios, grítame, porque hay muchas voces alrededor mío. Grítame para saber que eres tú, que no me estoy confundiendo y poder seguir tu voluntad y poder seguir tu propósito, ¿verdad?
Pero hay tantas voces que ya cualquiera manifiesta. Es que soñé. Tengo una palabra de Dios para ti. El Señor dice, y aunque no dudo que el Señor tenga instrumentos de uso honroso que pueda traer a nuestras vidas, una palabra que sí sea de parte de Dios. Híjole, ¿cómo se llena la boca de falsas profecías, de mentiras, de decir algo que dijo Dios y que Dios no dijo? Y está Jeremías 32, me parece, lo que sucede con todas estos falsos profetas, estos falsos pastores, estos falsos maestros de la palabra, que igual a mí me han catalogado, ¿no? De hereje, y sobre todo cuando hicimos la serie del catolicismo, no, hombre, o sea, creo que vine del infierno unas 50 veces. Y bueno, ¿para qué les cuento? Pero hay una realidad, o sea, hay muchas voces y no está mal. No dudar, no estoy hablando de dudar, sino corroborar. Nos encontramos también en la palabra de Dios que, eh, miren, lo voy para que vean que somos bendecidos también por Dios, por la tecnología. Les voy a leer en el libro de Jueces, que no me acordaba, Gedeón le pide a Dios pues evidencias de que él iba a obrar en su vida, ¿verdad? Que pudiera tener salvación, de que, bueno, de que Dios estuviera presente en la voluntad que iba a hacer. Y Gedeón le dice, bueno, pues déjame saber primero si eres tú, y entonces pues que este vellón de lana amanezca mojado, ¿no? Y todo lo demás seco. Y bueno, se despertaba y claro, ¿no? Toda la tierra estaba seca y solo el vellón mojado. Y luego le decía, no, pues entonces sí has de ser Dios. No, pero es que quién sabe. ¿Sabes qué? Ahora al revés. Yo quiero ahora que todo esté mojado, que llueva toda la noche y cuando amanezca, que lo único que esté seco sea este vellón. Y cuando amanece, Dios hace todo lo conducente, todo estaba mojado, menos el vellón. Es decir, le da como pruebas, ¿me explico? Y no es que Gedeón, pues todos conocemos a Gedeón, no es que Gedeón dudara del poder de Dios, sino él quería estar seguro de que su voluntad fuera hecha. Y es más, déjenme buscarlo porque vale mucho la pena leerlo. Parafrasearlo es bueno porque entendemos rápidamente la historia, ¿verdad? Lo entiendo. Pero si lo buscamos de una forma clara, nos va a quedar, de acuerdo a la palabra de Dios, pues mucha más enseñanza. Entonces vamos a Jueces 6, el versículo 30 y... Miren, 36, Jueces 6, 36. Y esto proviene de parte del Espíritu Santo, doy testimonio en este momento. Y dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, es decir, ya Dios le había dicho a Gedeón como a Moisés, órale papá, vas tú que tú eres el que va, tú eres aquí el que va a partir el pastel. Dice el versículo 37, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Le dice, a ver, pruébamelo. Versículo 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Maravilloso, guárdalo en tu corazón. No te enojes, Señor. Como decimos en México, no te enchiles, no te enojes. Mira, si aún hablaré esta vez, no te enojes si todavía te pido algo más. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y versículo 40, y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Entonces, Gedeón le estaba pidiendo pruebas a Dios. ¿Eres tú el que me está mandando? ¿De verdad quieres que sea yo el libertador? Es decir, vuelvo a lo mismo, no hay nada de malo en que podamos, entre comillas, de una forma fuerte, dudar, no, pero podemos con todo el amor decir, no se encienda tu ira contra mí, Señor, no te enojes. Ya sé que ya me dijiste que Moisés habló contigo, ay, Señor, pero no te enojes. A ver, dame una prueba. Ahora ahí está la lombriz aguapuerca. Y otra vez se hizo palito. Híjole, Señor,
No, sí, pero es que Satanás también hace muchas manifestaciones y yo veo aquí a las brujas y a los brujos egipcios y quién sabe cuánta cosa rara pasan en las pirámides y en las tumbas y todo lo que ellos creen, todos esos son demonios, Señor. No, pues no. Ah, no, órale. Meto mi mano, lepra, meto mi mano y una vez más sana. Wow, no, sí. Híjole, no te enojes, Dios. De verdad, no te enojes. No estoy dudando de ti, no estoy dudando de tu poder, no estoy dudando que existes. Dios, conoces mi corazón, no te enojes conmigo. Dame otra prueba. Dios, conociendo que existía personas así, que seguimos existiendo quizá personas así, nos vuelve a dar otra prueba y le dice, el agua que saques del río, viértela sobre la tierra y se va a convertir en sangre. Entonces así muchos empezaron a creer, ¿verdad? Y Dios tenía contemplado en Moisés decirle, te voy a mandar con estas tres pruebas, porque habrá quien sabiamente pida más pruebas, habrá quien también crea de una, Moisés habló con Dios, ya nos vamos a ser libres. Y habrá otros que se convenzan con una o con dos, para todos tengo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, qué maravilla, no es algo que no podamos hacer, con lo que Dios se enoje, o sea, Él conoce nuestro corazón, sabe que si pedimos una prueba, una confirmación, es porque tenemos temor de Él y porque queremos hacer su voluntad. Al menos en mi caso así es, ¿no? Y obviamente, pues también muchas veces me he equivocado, naturalmente, ¿verdad? Pero trato de evitarlo y digo, Señor, pues dame otra prueba. No te enojes contra mí, que tu ira no se encienda en contra de mí, como decía Gedeón, ¿no? Pero ahora dame quizá esta prueba. Y Dios, pues bueno, no es que nos vaya a responder como a Gedeón. A ver, Señor, que si es tuyo, pues que mi café se caliente. Mm. Ahí está calientito, señor. No, pero a ver, no es que dude de ti, no es tu ira que no se encienda contra mí. Ahora quiero mi café frío. Mmm, está frío. Señor, eres tú quien me está hablando. No nos va a responder de esa manera, pero sí nos va a responder de una manera clara. La forma más clara en la que nosotros podemos escuchar la voz de Dios es encontrándolo en oración y acudiendo a la Biblia. Así. Es que yo me la he pasado orando, orando. A lo mejor estoy tomando un poquito de tiempo para explicar esto. He pasado orando, orando, he leído la Biblia, no encuentro la respuesta. Paciencia. ¿Qué otra cosa te queda hacer? Ya lo habíamos platicado, ¿verdad? De cómo nadie podemos adelantarnos. Si nos adelantamos, vamos a regar el tepache, como decimos acá. Vamos a meter la pata. El pueblo de Israel, los hebreos estuvieron 400 años, bien pudieron haberse rebelado contra los egipcios y vencerlos, y prefirieron esperar el tiempo de Dios, hicieron lo correcto. Y no desmayes, porque yo les decía, no recuerdo si en el primer episodio de esta serie o en el segundo, pero les decía, Dios también puso este ejemplo de esta gente durante siglos para que comprendamos que a veces lo que a nosotros nos desespera en realidad no ha pasado tanto tiempo. Y Pedro nos lo dice en una de sus cartas, ¿verdad? Que Dios cumple sus promesas aun cuando muchos de nosotros la tenemos por tardanza, porque los desesperados somos nosotros. Dios no es el que va a faltar a su promesa porque no lo va a hacer, no puede, por eso es fiel, pero nosotros nos desesperamos. Y repito, me puedes decir que llevo mucho tiempo y no encuentro, y la Biblia la leo y no encuentro la respuesta, y estoy orando y no encuentro la respuesta. Paciencia. Además, aquí hay otro consejo que te puedo dar, o sea, pues también guarda silencio. Porque a veces en nuestras oraciones y en nuestro estudio bíblico estamos tan llenos y llenos y llenos de querer encontrar, escudriñar. Y qué bueno, qué padre que tengas una plena disposición a orar y hablar y hablar y hablar y hablar y leer y leer y leer. Pero también es necesario guardar silencio, meditar. Guardar silencio para que también Dios pueda hablarnos. Y en segundo punto, la idea también es entender la respuesta. Hay solamente tres respuestas que puede dar Dios. Sí, no y aún no. Tan, tan. Sí, no y aún no. Y a lo mejor hay alguien que lleva sí, mucho tiempo orando por un sí, pero Dios ya le dijo que no. A lo mejor hay alguien que está duro y duro y duro orando para que Dios le diga que no, pero Dios ya le dijo desde a lo mejor el primer momento que inició su oración que sí. Y otros que a lo mejor seguimos orando
Y creemos que Dios no nos oye, creemos que no hay una respuesta, pero el Señor nos está diciendo, tranquilo, aún no. Tenemos que ser pacientes. Entonces, escuchar de esta manera la voz de Dios nos va a llevar a nosotros, pues por supuesto, a tener un convencimiento de que es Él quien nos habla. Ojalá, como bueno, hay una canción que se llama Buscadme y viviréis, de... Ay, se me acaba de ir su nombre. A ver si están atentos ahí, pónganme en los comentarios. Marcos Vidal, ya les gané. Buscadme y viviréis. Y de verdad, tiene una reflexión tan hermosa, tiene una reflexión tan hermosa que sí nos hace pensar qué lejos estamos de parecernos a estos grandes personajes bíblicos. Quisiera ir sobre la tercera excusa, pero creo que Dios me está llevando a dejarlos con esta reflexión. Sí tenemos que escuchar la voz de Dios, sí tenemos que entender cuál es la voz de Dios, podemos centrarnos en algo siempre sobrenatural, pero a veces hay cosas que tienen mucho sentido y mucha lógica, y para eso Dios también nos dio el cerebro, que debe de ir conectado, por supuesto, al espíritu. Y no está mal, como hizo Gedeón, en pedir al Señor una corroboración. Dios lo tenía tan presente que le dio esas tres pruebas adicionales a su palabra a Moisés. Que primero era la palabra, estuve con Dios, ya nos vamos. No te creo, ok. Vienen tres pruebas sobrenaturales. ¿No bastó la palabra? Perfecto. Muchas veces Dios obra así, pero también el reino de las tinieblas. Entender cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que sí tiene para nosotros, lo vamos a hallar siempre y cuando estemos bien pegados al Padre, escuchando su voz hasta que nos sea por completo familiar. Y aún así, con todo el respeto que merece nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, pero también con toda la confianza de un padre, de un amigo, le podemos pedir, corrobóramelo. Yo sé que sigue siendo ese Dios de Elías, ese Dios de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, ese Dios que no encendió su ira por mostrar su voluntad a Gedeón. Así que yo creo que dejaremos aquí este episodio y no se olviden, escuchen por favor esta canción de Marcos Vidal que se llama Buscadme y viviréis. Oremos rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu sabiduría, gracias por tus enseñanzas, gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos lleva, Señor, a reflexionar nuestra vida espiritual, porque sabemos que tú quieres y tienes algo más grande para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser, Señor, como esos grandes hombres que anhelaban siempre estar en tu presencia, que no dudaban de ti, sino que se aseguraban que eras tú quien les hablaba. Y cuando tú, Señor, nos corroboras tus propósitos, tus planes, los que tienes para cada uno de nosotros debemos de ser como Moisés, como Gedeón, valientes, Señor, porque eres tú quien nos respalda. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vamos pronto, pero con un gran mensaje. Que Dios les bendiga a todos. Solo un anuncio breve. Próximo lunes no tenemos estudio. Nos vemos hasta el lunes que sigue. Que Dios les bendiga. Paz y gracia de parte del Señor. Bye bye.